Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor. Y vamos con la palabra del Señor al libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías, capítulo 32. Vamos a leer desde el versículo 38 hasta el versículo 40. Y en esta oportunidad vamos a continuar con la serie que hemos comenzado ya tiempo atrás, que se llama El temor del Señor. Vamos a continuar con la serie del temor del Señor. Y vamos, con la ayuda del Señor, a responder una pregunta. ¿De dónde fluye el temor de Dios? ¿De dónde fluye el temor de Dios? Pues la palabra del Señor dice: y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. El Señor bendiga su palabra. ¿De dónde fluye el temor de Dios? Yo quiero hacer una introducción a nuestro tema. Este tema, hermanos, es sumamente importante. Cuando estuve leyendo el tratado de Bunyan, yo notaba allí que había una diferencia sustantiva muy importante entre la forma como es que los bautistas primeros enseñaban y exponían la Escritura, los temas que ellos predicaban en sus congregaciones y lo que se viene pues haciendo en la iglesia de estos días. Y es importante porque vamos a ver que una de las donde fluye el temor de Dios es la predicación, precisamente, es la exposición de la palabra del Señor. Es allí desde donde fluye también el temor del Señor en los corazones de los creyentes. Yo había notado, hermanos, y seguramente ustedes también, que en nuestros días, cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios en la salvación, incluimos los actos de Dios por los cuales un pecador pasa de ser pecador a creyente. Por ejemplo, decimos firmemente decimos que aún la fe es un regalo que viene de parte de Dios para que el pecador pueda creer en Cristo para salvación. Eso es algo que notamos bastante, ¿no? Existen hasta debates muy intensos acerca de lo que es la fe. ¿De dónde procede la fe? ¿Quién da la fe? ¿Por qué es que nosotros creemos? ¿Puede un pecador creer por sí mismo? Y bueno, es algo que es parte de la salvación de un pecador. Es un ingrediente que Dios pone o le otorga o le concede a un pecador cuando salva. Igual lo hacemos con el arrepentimiento. Yo tomo estas doctrinas que son las que se escuchan más en estos días. Igual pasa con el arrepentimiento, y sabemos que el arrepentimiento es indispensable para la conversión. Allí también somos nosotros muy fervientes y decimos que el arrepentimiento es una obra que la gracia de Dios concede al pecador para que ellos puedan arrepentirse de sus pecados y venir al Señor. Y hablar de estas dos doctrinas, estas dos enseñanzas, es importante para describir la salvación de un pecador. Estas doctrinas están enseñadas de una manera muy clara en todas las Escrituras. En el Nuevo Testamento quizás un poco más claro, más preciso, pero vemos que tanto en el Antiguo Testamento también se enseña la necesidad de la fe y del arrepentimiento para la conversión
para el perdón de los pecados. Pero el Evangelio, hermanos, es más que un simple creer. Es más que un simple creer. Las Escrituras nos enseñan que los demonios también creen y tiemblan. Los demonios creen, fíjense bien, los demonios creen la doctrina de Dios, creen los decretos de Dios, creen la doctrina de la fe y el arrepentimiento, como yo lo he expuesto hace un minuto de una manera breve. Los demonios creen, pero siguen llevando la vida de diablos. Los demonios creen y siguen en rebeldía contra Dios. Los demonios creen y actúan de manera contraria a los principios del Evangelio. Por eso es que yo les digo, creer no hace la diferencia. Porque creer no hace la diferencia entre el diablo y los demonios. Ellos creen, pero tienen una vida de demonios. De igual forma, hay profesantes de la fe que saben que la fe es un don de Dios, que también saben que el arrepentimiento es un regalo de la gracia de Dios, que dicen ellos mismos que han creído en Cristo, que han creído el Evangelio. Sin embargo, viven en rebeldía abierta contra los mandamientos de Dios. Llevan todavía la misma vida que tenían antes de su profesión de labios y por lo tanto siguen actuando en contra de los principios y las doctrinas del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuál será el verdadero estado espiritual de alguien que cree de esa manera, pero vive como demonio? ¿Cuál será el estado espiritual de alguien que cree en estas doctrinas reformadas, pero no obedece a Dios? ¿Cuál será? Nosotros, como les decía, hemos iniciado una serie que trata acerca del temor de Dios que todo creyente debe tener. Y el domingo pasado, por ejemplo, expusimos que la Biblia enseña de una manera bastante clara que el temor del Señor hace que una persona se aparte aborreciendo el pecado. Y citamos ahí dos proverbios. Proverbios 8:13 nos enseña: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y el Proverbio 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Los hombres se apartan del pecado con el temor del Señor. Indudablemente que el temor del Señor es un elemento tan importante como la fe y el arrepentimiento. Es importante. Apartarse del pecado y apartarse del mal. Aborrecer el mal. Quien hace esto debe ser considerado como un creyente que ha sufrido conversión. ¿Por qué? ¿Por qué? Y quiero hacer la diferencia en el sentido de que un creyente genuino aborrece pecar contra Dios, aborrece desobedecer. Hoy día más bien vemos que aborrecen el mandamiento que hay que obedecer. Pero ¿por qué decimos que alguien que aborrece el pecado y se aparta del pecado es un creyente genuino? Porque hay casos que los hombres también se apartan del pecado sin aborrecerlo de una forma santa y piadosa. Por ejemplo, alguno puede apartarse del pecado porque tiene miedo que Dios lo castigue. ¿Sí? Algunos luchan contra sus propias naturalezas pecaminosas y dicen: no, yo no puedo robar porque si robo Dios me va a castigar. Pero quieren robar. Tienen en su corazón el deseo de robar. Aman robar. No, yo no puedo hablar malas palabras porque si hablo malas palabras Dios me va a castigar. Sí, pero quiere decirlas, quiere hablarlas. Otro puede apartarse de pecados por razones de salud. Debo de dejar de beber licor porque el licor va a traer enfermedad a mi cuerpo. Me puede traer una cirrosis
hepática. O también algunos se apartan de los pecados sexuales porque pueden contraer enfermedades de transmisión sexual. Todos estos se apartan del pecado sin aborrecerlo. Se apartan del pecado por razones egoístas. Se apartan del pecado porque no quieren ellos tener el castigo de Dios. Pero eso no es aborrecer el pecado. No es aborrecer el pecado. Por aborrecer el pecado decimos que lo aborrecemos no porque el pecado condena al infierno. Un creyente genuino, alguien que ha sido salvado, tiene la seguridad de su salvación, no comete pecado porque dice, bueno, yo puedo pecar porque soy salvo, la salvación no se pierde, no importa cómo yo viva, no interesa, no hay ninguna diferencia entre obedecer o no obedecer, no, la diferencia no es esa. El creyente aborrece el pecado porque hiere el corazón de Dios. Porque hiere el corazón de Dios. Si Cristo murió por los pecados, Cristo murió por causa del pecado, Cristo fue a la cruz por el pecado, entonces ¿cómo vamos a perseverar en el pecado? Por eso es que el creyente aborrece el pecado. El creyente aborrece la mentira porque la mentira puso a Cristo en la cruz. De allí que el creyente habla verdad. El creyente aborrece esos pecados sexuales porque esos pecados sexuales puso a Cristo en la cruz. Él murió por esos pecados. Entonces se aparta de ese pecado, se aleja aborreciendo ese pecado porque ese pecado puso a Cristo en la cruz. El creyente tiene una perspectiva del pecado que es totalmente diferente a la perspectiva que tiene el mundo y aún a la perspectiva que podemos encontrar en muchos que han profesado la fe cristiana. Cuando predicamos el Evangelio en las calles y hablamos del pecado, ¿qué es lo que dice el incrédulo? Todos pecamos. No hay hombre que no peque. Y tristemente encontramos esas mismas palabras con ese mismo dentro de la iglesia evangélica. Dentro de la iglesia evangélica, ¿cuántas veces hemos escuchado que profesantes falsos también dicen, pero si no hay hombre que no peque? Hermanos, ¿cómo es que un hombre puede apartarse aborreciendo santamente el pecado? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que alguien llegue a ese estado espiritual? ¿Cómo es posible que alguien en su corazón aborrezca el pecado? Lo mire como algo despreciable, lo mire con repudio, lo mire con asco. ¿Cómo? ¿Cómo es que alguien puede llegar? ¿Cuál es la diferencia entre los que dicen y los que verdaderamente aborrecen el pecado? Nuestro texto que hemos leído ahí en Jeremías 32 nos enseñan que es una obra de la gracia de Dios en los corazones de los redimidos. Así como el Señor da fe para que puedan creer, así como el Señor da arrepentimiento para que puedan arrepentirse, de la misma manera el Señor da el temor para que tengan temor del Señor. De la misma manera. Entonces, cuando hablamos del temor de Dios, es hablar también del Evangelio. Cuando hablamos del temor de Dios, es hablar de una salvación genuina. Porque este texto que hemos leído nos enseña que Dios va a poner en el corazón de aquellos que viene salvando su temor. O sea, el Señor le da fe, el Señor le da arrepentimiento, el Señor también le da temor. No hay creyente que diga, bueno, yo solamente tengo fe, me falta arrepentimiento y me falta temor. O alguien que diga, no, pero yo tengo arrepentimiento y fe, yo estoy más cerca. No, estás igual de perdido. Porque si no tienes temor, no has sido salvado. Necesitas a Cristo. Hablar del temor de Dios, yo les digo, es hablar del Evangelio. Porque aquella persona que dice que ha creído en Dios, pero que no le teme,
Aquel que dice, yo creo en Cristo, yo me he arrepentido de mis pecados, pero no le teme, bajo la autoridad de la Escritura debemos decir que estamos hablando con un incrédulo, con un incrédulo. Yo quisiera que comparemos dos pasajes que hablan de los ingredientes necesarios, los ingredientes de la salvación que están claramente enseñados en las Escrituras. Ahí tenemos Jeremías, ¿verdad? 32, 38, 40, vamos a guardar ahí nuestro lugar, pero vamos a abrir en Ezequiel capítulo 36. Y vamos a leer desde el versículo 25 hasta versículo 27. Y quizás vamos a hacer como un estudio inductivo en 2 minutos. Ezequiel 36, 25 al 27, la palabra del Señor dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Estos pasajes nos enseñan claramente la obra de Dios en la salvación de un pecador. Aquí nosotros encontramos, hermanos, muchos ingredientes de cómo es que Dios hace esa cirugía espiritual. Porque vemos aquí que el Señor toma la iniciativa y comienza a actuar. Y el Señor quita, el Señor pone, el Señor saca, el Señor agrega. Es la obra del Señor, la obra del Dios soberano que está actuando en el interior de un pecador para salvarlo. Para salvarlo. Porque esta Escritura dice, y yo haré, y yo haré, y yo haré. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿quién nos limpia de todas nuestras inmundicias? Dios. ¿Quién nos da un corazón nuevo? Dios. ¿Quién quita nuestro corazón de piedra? Dios. ¿Quién pone dentro de nosotros su espíritu? Dios. ¿Quién hace que andemos en sus estatutos? ¿Quién hace que andemos en sus estatutos? Dios. ¿Quién hace que guardemos sus preceptos? Dios. ¿Quién hace que pongamos sus mandamientos por obra? Dios. Y estas 3 últimas preguntas son bastante interesantes, porque esto nos enseña la soberanía de Dios en la salvación. Esto nos enseña que no solamente la salvación es, te quito el corazón de piedra, dice Dios, y te pongo el corazón de carne, y ya estás salvado. Ahí yo te dejo en tu libre albedrío. No, Dios quita el corazón de piedra, Dios pone el corazón de carne, Dios hace que obedezca sus preceptos, Dios hace que obedezca sus estatutos, Dios hace que obedezca sus mandamientos. Entonces, ¿qué podemos decir de alguien que no obedece el mandamiento? ¿La obra de Dios se refleja en él? No. ¿Qué podemos decir de alguien que no guarda su precepto? ¿Es cristiano? ¿Según qué? Según este texto, no es cristiano. Dios no ha hecho su obra allí. Dice también, ¿quién hace que andemos o pongamos por obra sus mandamientos? Aquel que no pone por obra sus mandamientos, aquel que desprecia la ley moral de Dios, porque vivimos en días así, ¿es cristiano? No, la obra de Dios no está hecha en su vida. Aquel que anda en desobediencia es porque está en tinieblas. Aquel que no obedece es porque está muerto en delitos y pecados. Puede decir lo que quiera, por sus frutos lo vas a conocer. Y aquí está el fruto. Alguien puede decir, no, yo lloré en mi conversión. Tu fruto. No, Cristo cambió mi corazón. Tu fruto. Ahora hemos leído Ezequiel 36. Ahora vamos a leer nuevamente nuestro versículo en Jeremías 32.
Versículos 38 al 40, y dice, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Mire, ¿cómo comienza? Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón. Otra vez vemos aquí lo mismo. Y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno. Mire cómo habla ahora. Habla pacto. Palabras grandes. Haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Igual, ¿quién nos da un corazón? Aquí se repite la pregunta. Así como en Ezequiel, ¿quién nos da un corazón? Es Dios. ¿Quién nos da camino para que andemos? Cuando dicen camino, ¿qué es? La Escritura no dice el camino del impío, el camino del justo. ¿Quién nos da camino para que andemos? Aquí también nos habla de obediencia. Es Dios. ¿Quién pone el temor de Dios en el corazón del redimido? Dios. Es Dios. Estos dos pasajes nos enseñan la obra soberana y completa de Dios cuando está salvando a un pecador. Este versículo nos dice que aquellos que han entrado en el pacto de gracia, mire, ahora estamos hablando palabras más grandes. Aquellos que han entrado en el pacto de gracia temen a Dios. Temen a Dios. Y como temen a Dios, se apartan del pecado porque lo aborrecen. Se apartan de la iniquidad, abandonan la injusticia. Y dígame, ¿usted está dentro del pacto de gracia? Porque si usted dice que está dentro del pacto de gracia, su corazón debe sentir repudio hacia el pecado. Repudio hacia el pecado más pequeño, repudio hacia el pecado más grande, repudio no en el pecado de otros, sino el repudio del pecado en su propia vida. En su propia vida. Eso es como cristianos lo que sentimos. Y decimos como Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, miserable de mí. Porque él repudiaba el pecado, porque él aborrecía el pecado. Y cuando veía en él lo que él estaba aborreciendo, se ponía así, angustiado. Pablo estaba en el pacto de gracia. Por eso es que este pasaje es importante. Este pasaje habla de salvación. Usted está en el pacto de gracia. Aquí hay características en las actitudes de alguien que está en pacto con Dios. Entonces, ahora podemos hacer la siguiente pregunta. ¿De dónde fluye el temor de Dios? ¿De dónde? La respuesta, según nuestro texto y otros textos de las Sagradas Escrituras, es que el temor del Señor fluye de un corazón regenerado. Porque Ezequiel dice, te quitaré el corazón de piedra, pondré el corazón de carne. Jeremías dice, voy a darte un corazón, voy a darte un camino para que me temas. Entonces el temor de Dios fluye de un corazón regenerado. Aquí estamos hablando palabras mayores, hermanos. Acá no estamos hablando de fe, de credos. Acá no estamos hablando de denominaciones. Acá no estamos hablando de nada de eso. Aquí lo que estamos hablando nosotros es de corazones. Porque el corazón es el indicativo de dónde es que nosotros estamos espiritualmente hablando. Este temor no se encuentra en el corazón del hombre natural. El hombre natural no teme a Dios. Y como no le teme, no le obedece. Abraza el pecado, lo justifica. Es una víctima de las circunstancias. Tiene justificación para cualquier desobediencia que le hace al Señor. Y por último, niega la ley de Dios, finalmente. Igual como ese ateo que está en el Salmo 14, que está en Romanos 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios, Dios no existe. No hay que rendirle cuentas a nadie. Vive aquí como tú quieras. Vive como si Dios estuviera muerto.
Claro, si no hay Dios, no hay no hay a quien obedecer. Ese temor no se encuentra en el corazón del hombre natural, porque la Escritura dice, no tiene temor de Dios delante de sus ojos. Y esta es la verdad dicha en la palabra de Dios. Es Escritura. Es lo que sale de cada página de la palabra de Dios. Un corazón que viene de parte de Dios es un corazón que teme al Señor. Es un corazón que le obedece. Es un corazón que lo ama. Es un corazón que detesta el pecado. En ese nuevo corazón, así como hay arrepentimiento de pecado para vida, así como hay fe salvífica, de la misma manera hay temor de Dios. Y todo esto, hermanos, lo hace el poder de la cruz de Cristo. Convierte a un hombre nuevo. ¿Por qué? Porque el corazón es nuevo. Por eso es nuevo. Porque su corazón es nuevo. El corazón es el asiento de todos los afectos, de todos los deseos. Entonces, el temor de Dios hemos visto que en primer lugar fluye de un corazón regenerado. La predicación es también una fuente de donde fluye el temor de Dios. La predicación es una fuente de donde fluye, de donde emana el temor de Dios. Miren, vamos a abrir en Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. Vamos a ver 3 versículos de Deuteronomio que lo enseñan así de una manera clarísima. Deuteronomio capítulo 4, versículo 10 dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Mire, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, ¿para qué? Para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Ahora, Deuteronomio 6, versículos 1 y 2 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Mire cómo dice el versículo 2: para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. O sea, la palabra de Dios va a ser enseñada, ¿para qué? Para que teman al Señor. Deuteronomio 31, versículos 12 y 13, dice: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuviesen en tus ciudades, para que oigan y aprendan. ¿Y qué? Oigan, aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Acá nos enseña, hermanos, claramente, habla de congregar a un pueblo, abrir la palabra del Señor, predicar, enseñar, exponer la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de la predicación? ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? Que aprendan a temer a Dios. Que aprendan a temer a Dios. ¿Por qué la iglesia de hoy no teme a Dios? ¿Por qué la iglesia profesante de hoy no teme a Dios? ¿Por qué la iglesia de hoy no teme pecar contra Dios? ¿Por qué la iglesia de hoy no tiene temor de quebrantar sus mandamientos, hasta el más pequeño o hasta el más grande? ¿Por qué no teme la iglesia profesante en nuestros días? La respuesta es fácil y sencilla: porque la palabra de Dios no es predicada. Porque la palabra de Dios no es predicada. No, pero si yo he ido a la otra iglesia y abren la Biblia,
y leen la Biblia. Sí, pero te dicen que el cristiano puede ser carnal, ¿no? Usan la Biblia y te dicen, no, el cristiano es carnal. Hay 3 clases de persona. El espiritual, que es el que obedece, el que está regenerado. El incrédulo, el que ni siquiera va a la iglesia. Y el carnal. ¿Quién es el carnal? Un pie en el mundo, el otro pie en la iglesia. Es un hombre en quien Cristo no reina. Su carne todavía reina ahí. Eso te expusieron en la iglesia. ¿Es eso palabra de Dios? Eso es mentira. Eso es mentira. No te han predicado la palabra de Dios. Otra iglesia vas tú, abren la Biblia. No, sí, puedes beber licor. Puedes beber licor. Puedes tatuarte. Puedes ir a los bares. Puedes ir a los billares. No, sí, me predicaron. Eso no es la palabra de Dios. Por eso es que ese pueblo no le teme al Señor. No, pero yo fui a la Biblia y me dijeron de que todos pecamos. Esa no es la palabra del Señor. Y nosotros ya hemos hablado de la diferencia entre el pecado de un creyente y la diferencia del pecado de un incrédulo. El incrédulo, el que verdaderamente no ha sufrido conversión, o el incrédulo que ha hecho una profesión falsa de fe, no se duele en su pecado. Es orgulloso de su pecado. Es triste, hermanos, si se los digo, ¿no? Ver que ahora hay pastores confesionales, 1689, reformados, que tienen videos en YouTube, 2 pastores juntos, fumando cigarros y bebiendo licor. ¿Qué te va a predicar ese hombre? No, y tiene la Biblia y tiene su confesión, pero ¿qué te va a predicar? Hermanos, la palabra de Dios no es predicada en nuestros días. Hay iglesias, hay pastores que dicen, no podemos tener la valla muy alta, tenemos que bajar, no podemos ser tan estrictos. Yo pienso que podemos traer aquí una adoración con un conjunto musical, hay que traer al grupo no sé cuánto. Eso no es palabra de Dios. No hay que ser tan duros, hay que ser flexibles con los demás. Sí, es verdad, fulano de tal no anda conforme a los principios del Evangelio, pero hay que llamarlo hermano. Tiene problemas. Sí, es cierto, el otro es un hombre que es maldiciente con su boca, pero hay que llamarle hermano. No hay que separarnos, no hay que poner disciplina, no hay que ser tan estrictos. Hermanos, eso es otro evangelio. Y el que predica otro evangelio, no solamente él está bajo maldición, sino que maldice a los que le están escuchando. Eso es predicar desobediencia a Dios. Eso es predicar un mensaje que diga, no es necesario el temor de Dios en nuestros días. No, pero alguien dice, no, yo también he ido a la iglesia. Hermanos, una vez con mi esposa nos tocó ir a una convención, creo, acá en Lima, de unos pastores que había venido de México. Abrió la escritura, leyó la escritura. 1 hora duró su disertación. Hermanos, era 1 hora de risas y carcajadas. Chiste tras chiste, tras chiste, tras chiste. Y la iglesia ahí riéndose, ja, ja, ja. Y al último, antes de hacer su oración para despedirse, los que quieran arrepentirse, que vengan acá adelante para que tomen su decisión y se arrepientan. Tomen la decisión de servir al Señor. Tomen la decisión y tomen la decisión después de 1 hora de chiste tras chiste tras chiste. ¿Se predicó la palabra de Dios? Y no podemos dudar, hermanos, de esta respuesta. En nuestros días se esmeran mucho por predicar mucha teología, muchas cosas parecidas, ¿no? Hay algunos que dicen en sus iglesias, yo quiero que tú prediques acerca de esta doctrina de Dios. Y no se dan cuenta que le están predicando. No se dan cuenta que predican esa doctrina, solo que no tiene el título. La predicación no lleva el título, pero están enseñando las implicaciones prácticas y doctrinales de una enseñanza determinada que está en la Escritura. Pero todos quieren teología, todos quieren que la iglesia sea un seminario, o todos quieren que la iglesia, el pastor sea más flexible. ¿A ustedes les gustaría que yo me pare aquí para contar chistes? Eso hacía yo en el mundo, ¿y sabe dónde, hermano? En un bar. Y yo no creo que un púlpito sea como la mesa de un bar para estar contando chistes tras chistes tras chistes. Yo creo que las cosas de Dios son cosas serias.
Es verdad, nosotros tenemos gozo, pero no nos burlamos de la palabra de Dios. No hacemos chistes de la palabra de Dios. No invitamos a otros a que sean irreverentes con la palabra de Dios. Claro, hay algunas iglesias que dicen que han recuperado el Evangelio, ¿no? Se han recuperado, como si el Evangelio se hubiera perdido, ¿no? Hemos recuperado el Evangelio, tenemos las doctrinas de la gracia. Sí, pero no predican santidad. No predican pureza de vida como un estilo de vida del creyente. No predican eso, definitivamente no. Hay mucho conocimiento, pero poca piedad de vida. Hay mucho conocimiento teológico de Dios en la iglesia, pero la iglesia está infectada y hundida en el pecado, la mundanalidad y el libertarismo. Entonces, ¿de qué sirve, hermanos, la teología que se está enseñando desde los púlpitos si no pone el temor de Dios en esos corazones? El reformador Juan Calvino dijo de esta manera, hablando del púlpito y de lo que se predica desde el púlpito y que tiene que ver con el temor. Juan Calvino escribió: ningún hombre puede trazar correctamente la doctrina de la piedad a menos que el temor de Dios reine y sea el poder principal en él. Entonces ya tenemos la respuesta, porque es que no se predica pues la doctrina de la piedad. Este era el reformador, él escribió su institución. Cuando usted lee el prólogo de la institución de Calvino, él no lo escribió para que las cabezas se hinchen y se hinchen y se hinchen, ¿no? Y se vuelvan así como la Biblioteca Nacional acá, ¿no? Y una vida flaca, llena de pecado e iniquidad. No. Cuando usted lee la introducción, él dice que escribió todo eso para conseguir piedad en sus oyentes, para conseguir piedad en sus creyentes. Por eso es que él escribe así: ningún hombre puede trazar correctamente la doctrina de la piedad a menos que el temor de Dios reine y sea el poder principal en él, en su vida. O sea, si el predicador no teme al Señor, nunca va a predicar acerca de la piedad desde una perspectiva bíblica. Entonces, el problema de una iglesia que no teme a Dios y que en consecuencia es una iglesia mundana, es una iglesia liberal, viene de aquellos que ocupan los púlpitos y no predican la doctrina de la piedad cristiana, porque aquellos predicadores tampoco tienen temor de Dios. Y es cierto, uno da lo que tiene, uno da lo que tiene, nadie puede dar lo que no tiene. Y es igual en el púlpito, es igual en el púlpito. Las iglesias están mal, las iglesias no temen a Dios, las iglesias están en el mundo porque sus predicadores están allí. Cristo lo dijo con estas palabras en Mateo 15:14, él dice: dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Un pastor que no teme a Dios será salvo. ¿Será salvo? Hermano, bajo la autoridad de la Escritura no, porque dice: y pondré temor en su corazón. Y como dice el reformador, ningún hombre puede trazar correctamente la doctrina de la piedad, porque la piedad era el centro de la predicación cristiana en esos días. No puede hacerlo a menos que el temor de Dios reine. Mire, reine y sea el poder principal en él. Y vamos a observar, fíjese, a mayor abundamiento en este sermón, ¿cómo es que dice la palabra de Dios? En Romanos 6, si abre usted Romanos 6, versículos 17 y 18. Romanos 6, 17 y 18. Dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Mire cómo dice, esas palabras son muy interesantes. Dice: aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermano, yo pregunto, ¿a qué clase de doctrina ha sido entregada la mayor parte de la iglesia profesante? ¿A qué clase de doctrina ha sido entregada?
a una cuya exposición despierta el temor de Dios. Es una doctrina que liberta del pecado, como dice el versículo 18. Es una doctrina que te convierte en siervo de justicia, en esclavo. Y usted sabe lo que es un siervo y un esclavo. Es alguien que obedece. ¿A qué forma de doctrina está siendo entregada la mayor parte de la iglesia? ¿Aún así? No. Para terminar en esta mañana, afirmaremos que el temor de Dios fluye de la fe. El que tiene fe, tiene temor de Dios. Y evidentemente que hablamos de una fe verdadera, de una fe salvífica. Vamos a abrir la escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11, 7, mire cómo dice la palabra del Señor. Por la fe, así comienza, por la fe. Eso es lo primero que hay que marcar. Aquí está diciendo el escritor de Hebreos cuáles han sido las consecuencias de esa fe. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿cómo dice? Con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, el temor de Dios fluye de la fe. Por la fe, Noé, con temor, preparó el arca. Por la fe, fe salvífica. Y yo quiero citarles, hermanos, lo que escribió pues John Bunyan, porque estamos usando su texto como una guía para esta serie de predicaciones. Y John Bunyan escribe en este punto de la siguiente forma. Comienzo la cita. La palabra, la advertencia que tenía Dios de cosas que aún no se veían, forjó a través de la fe en ellas el temor de Dios en su corazón, que lo hizo prepararse contra peligros invisibles y que podría ser un heredero de la felicidad invisible. Por lo tanto, donde no hay fe en la palabra de Dios, no puede haber nada de ese temor. Y donde la palabra no se hace una marca, una huella en el alma, no puede haber nada en esa fe. Y también dice Bunyan, más adelante él dice, si no hay fe, no hay temor de Dios. La fe del diablo engendra el temor del diablo. La fe del santo reproduce el temor del santo. Lo que habíamos dicho, hermanos, al principio. ¿Se da cuenta usted de que la fe genuina no viene sola? No, yo creí, yo puse mi fe. Me predicaron el evangelio, yo creí y además conozco las doctrinas de la gracia. Sí, pero tu fe produjo temor. Ah, no, eso es otra cosa. Ya estás, ahí cuando usted habla de fe más temor, ese temor que te lleva a la obediencia, ¿sabes cómo te dicen a ti? Ah, no, tú crees en justificación por obras. Porque si tú me dices a mí que yo tengo que, además de mi fe, obedecer algo, entonces tú estás enseñando salvación por obras. Salvación por obras. El diablo es muy astuto, ¿no? ¿Y sabe quién se cree ese cuento? El incrédulo. El que ha hecho su profesión de fe falsa. Esa clase de predicador le encanta al religioso falso, al religioso que no ha sufrido conversión. ¿Cómo dices tú, predicador? ¿Cómo estás diciendo tú que yo puedo tener fe y que no es necesario que yo obedezca, que no es necesario que yo tenga temor de Dios? Sí, eso digo, me quedo en tu iglesia. Me quedo en tu iglesia porque eso significa de que yo no voy a ser nunca llevado a disciplina si es que yo no obedezco la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios no es la regla de fe en la vida de un cristiano, ¿cómo te pueden disciplinar si la desobedeces? ¿Qué disciplina vas a encontrar en una iglesia? ¿Por qué te podrían disciplinar? Porque si no existe pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. Y si no hay ley, entonces ¿por qué te van a disciplinar? Vive como quieras. Pero no es así, hermanos. La fe verdadera engendra temor. Engendra temor.
Hermanos, Dios pone su temor en los corazones de todos los que Él ha salvado. De allí fluye. Él mismo alimenta ese temor por medio de la predicación fiel de su palabra. Él es el autor y el consumidor de la fe, de una fe que conduce al temor reverente del Señor. ¿Cómo estamos nosotros? Hermanos, es Biblia lo que hemos leído. Y la Biblia nos enseña claramente que no solamente es fe y arrepentimiento, también es temor. Temor del Señor. Un temor que nos hace aborrecer el pecado. Un temor que nos impulsa a la obediencia. Un temor por el cual nos duele herir al Señor. Es como, yo les repito, el creyente piensa de que cuando peca contra Dios, no piensa en el castigo. El creyente cuando piensa en el pecado contra Dios, es como aquel soldado que agarró la lanza y se la puso en un costado. Eso es lo que piensa un creyente. Eso es lo que piensa un creyente. Y por eso dice, pero ¿cómo puedo yo pecar contra un Dios que con tanto amor me ha dado a su Hijo unigénito para que muera en una cruz por mis pecados? Eso es imposible. Eso es imposible. Por eso es que ese temor hace que vea de una manera diferente a cómo el mundo ve el pecado. Hermanos, que el Señor lleve estas palabras predicadas a cada uno de nuestros corazones. Y si por esta palabra predicada podemos descubrir que el temor de Dios está ausente en nuestras vidas, pues hay tiempo, hay oportunidad de arrepentirse, de decirle, Señor, yo no veo ese temor en mi vida. Sí, yo digo que creí, yo digo que me arrepentí, pero no está ese temor. No me gusta ir a una iglesia donde me abran la Biblia para decirme que hay necesidad de obediencia. A mí más bien me gusta, Señor, irme a iglesias donde sí abran la Biblia, pero me dejen vivir la vida como a mí me gusta. Hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo para pedir perdón. Hay tiempo para pedir perdón. Y el Señor dice, aquel que viene a mí no le echo fuera, cuando uno va sinceramente a pedirle, Señor, sálvame. El pecado te va a condenar. El pecado no arrepentido te va a condenar. El pecado va a ser perdonado por el Señor cuando clamas a Él por misericordia. Y Él no solamente te va a dar el arrepentimiento que tú le estás pidiendo, sino que también va a poner temor en ti. Temor. Para que te conduzcas de una manera agradable delante de sus ojos. Vamos a orar.